Bien, vamos entonces con nuestro tema. Como le dije, voy a hacer un análisis, como dice abajo, eh, de las NIF completas, las IFRS. IFRS se escribe, se pronuncia IFRS, completas, donde están dos normas, o tres normas. Por eso le decía, tenemos que conocer las normas. Si no, alguien dice, no, es que yo trabajo con pyme. Sí, pero no te puedes limitar a seguir con pyme porque tienes que ir al otro extremo. Porque hay situaciones en las cuales tienes que tocar lo que dice la completa. No, a lo mejor no eres experto en completa, pero necesitas saber. Entonces, por ejemplo, la NIC 16, NIC significa Norma Internacional de Contabilidad. ¿Ok? Esa NIC, IFRS, es la traducción. 16 trata de la propiedad, planta y equipo. Y que te vamos a hablar de eso, porque quiero hablar de casos de sismo, en casos de emergencia, de situaciones no previstas, no contempladas, pues de terremotos, destrucciones, baja de activos. Ella está ahí, NIC 16. Puede entrar en su teléfono si quiere y lo baja. Esa está allí, la última, la puede bajar. Está la NIC 40, que se refiere a las propiedades de inversión. En la completa, fíjense que NIC, Norma Internacional de Contabilidad 40, es propiedades de inversión. ¿Qué son esos activos de larga duración, pero que no están siendo utilizados para generar renta? No renta en el sentido estricto de la compañía. Si la compañía se dedica a la fabricación de productos, ella no está involucrada en ese proceso. Están ahí como activos de inversión. Por eso se llama NIC 40. Y por supuesto que están generando una rentabilidad. Al hecho de colocarlo como activo, están generando una rentabilidad, pero no en las operaciones normales, sino para la entidad como tal. Imagínese usted que yo tenga unas instalaciones, ya vamos a desarrollar ese punto, como en propiedades de inversión, porque las tengo para arrendarlas, o sea, las tengo alquiladas, no las estoy utilizando. O tengo un edificio grande y el edificio lo tengo por área, tengo una área que sí está conectada con las actividades de la empresa, estoy utilizando en lo que es la naturaleza, la misión y visión de la empresa. Y tengo un área ociosa, toda esa área no está generando renta desde el punto de vista de trabajo con la empresa, sino que por supuesto que se está manteniendo ahí. Entonces es una propiedad de inversión, entonces tengo que reconocerla. Imagínense que es un edificio y ese edificio pues sufrió daño, todo con los sismos, ya vimos lo que ocurrió en Vargas y lo que pudiera seguir ocurriendo, porque han detectado que allí hay una zona de muchas fallas y que el último sismo, el que fue 7.5, es lo que se menciona, 7.5, estaba en el Caribe, no estaba ahí en Yaracuy, no, se ocurrió frente al Caribe, frente a Katia la Mar, allí, ahí estaba el epicentro, o sea, estaban en sitios diferentes. Esa es la NIC 40. Voy a la NIC 36. ¿Eso qué es? Eso es deterioro. ¿Ok? Deterioro de los activos. Los activos, ya vamos a ver, por X razón se deterioran o dejan de contribuir de manera razonable, equitativa, como lo establecemos con la generación de beneficios económicos. Son activos porque ellos generan beneficios económicos. Su tenencia, su posesión, su uso le genera a la empresa beneficio económico. ¿Ok? Por eso son activos por naturaleza. Bueno, ni 36. Eso es el deterioro. Okay, estoy obligado a calcularlo. Si existe, lo reconozco como un gasto y una cuenta que se llama deterioro acumulado. ¿Ok? Como un gasto del periodo que, como les he dicho, en este caso, la administración tributaria nuestra en Venezuela y en cualquier otro país no lo admite hasta que no se realice, hasta que yo no dé de baja al activo, lo venda, lo desincorpore, no lo admite. Pero nosotros financieramente sí estamos allí reconociendo ese deterioro y al reconocerlo, y el fisco no me lo reconoce, tengo una partida en conciliación y eso origina un impuesto diferido, ¿okay? Que tengo que reconocer e ir monitoreando durante la vigencia del activo, porque puede cambiar. Entonces, la NIC 36 es el deterioro de los activos, no un deterioro físico, siempre lo he dicho. Hay gente que piensa, ay, tuvimos un accidente y si una parte del activo se dañó, ejemplo, pues un accidente de tránsito y una parte se dañó.
Eso también es de deterioro, pero físico. Eso va por otra vía. No, estoy hablando de deterioro en la generación de beneficios económicos. ¿Cuándo se ve ese deterioro? Muy sencillo, cuando la empresa, su actividad fundamental empieza a disminuir, ya no está vendiendo la misma cantidad, ya no tiene el mismo lugar, la misma posición en el mercado que tenía anteriormente. Empieza a bajar y empieza a bajar el flujo de efectivo, o sea, la generación de beneficios económicos. Si eso se detecta, hay que hacer test de deterioro, la prueba. Y si se comprueba de acuerdo con la metodología, hay que reconocer una pérdida por deterioro. Financieramente. Y todo lo que está en la sala entiendo que hay dos maneras de ver la información financiera. Desde el punto de vista de los principios, que en este caso son las NIF, y desde el punto de vista tributario, que no es que haya dos contabilidades, sino que el fisco establece unos criterios que en algunas situaciones no son iguales a las que están en la parte financiera. O sea, en cuanto al devengo, el reconocimiento, ¿ok? En la aceptación, yo les decía, ejemplo, en el caso del impuesto diferido, hay diferencias permanentes. ¿Cuál es una diferencia permanente? Una multa. O sea, una sanción que jamás usted va a recuperar eso. Eso es una diferencia permanente. Pero hay diferencias que son temporarias. Fíjense que no es temporales, sino temporarias, que en la medida que transcurre el tiempo, o sea, tienen que ver con el futuro, con eventos futuros, van a orinar o un impuesto diferido a favor de la empresa, es activo, o que hay que desembolsar recursos que están incorporados dentro de la empresa. Es un impuesto diferido pasivo, como tal. Entonces, esa es la otra parte que hay que manejar y que muy pocas empresas la están reconociendo. Y existe. Claro, nosotros cada vez que manejamos la clase de impuestos diferidos, en el caso de las pymes, tenemos una sección exclusiva, la sección 29, que es la de pymes. Y aquí es la NIC 12 para la completa. Se origina eso. Entonces tengo NIC 36. Y en el caso de las pymes, pues en el caso de las pymes, yo tengo allí, ya no tengo la propiedad planta de equipo, es la sección 17. ¿Ok? Y en el caso de la propiedad de inversión, está en la sección 16 para la pyme. Para la pyme, no está escrito allí porque dije que lo iba a comentar como tal. Hay deterioro, estamos en la sección 27, es el deterioro para una pyme. Son similares. Recuerden que lo que hace la completa, se trata de llevar la pyme, claro, en menor escala, menor complejidad. Entonces lo que encuentra ya lo va a encontrar aquí también. Hay impuestos diferidos en la pyme, impuestos diferidos en la completa, como tal. Ambas hay que conocerlas. ¿Okay? Entonces tenemos una catástrofe, que es lo que acaba de ocurrir, y que ahora no se repite, que genera pérdidas. Genera, incluso puede hacer que una entidad se detenga. Y tendríamos que entrar a una liquidación o una eliminación total si no hay el recurso para reponer la pérdida, que es importante. O sea, ejemplo, hay un hotel que ahí en Catialamar que se vino bajo completo. ¿Ok? Ese hotel, pérdida total. Pero me imagino que tenían una póliza de aseguramiento, pienso yo, ¿ok? Que puede recuperar parte de la pérdida. Pero si no tiene una pérdida total, desaparece la entidad, queda el nombre. Entonces tendrían que construir otro hotel o hacer otra inversión y continuar con ese nombre como tal. Eso ocurre en el caso de las catástrofes. ¿Okay? Y vamos a decir que son naturales porque no hay controles. Eso es parte de lo que es lo que vivimos en la Tierra, en este mundo. Sabemos que en cualquier momento puede ocurrir esto. Una inundación, un terremoto, incendio. Lo que está ocurriendo en este momento en España nos debe llamar la atención porque esto tiene ya cierto tiempo ocurriendo. España está inmersa totalmente en incendios. Si usted toma el canal de ellos, el canal que nos llega acá a Venezuela, 62, en mi sistema de cable, pero ya a lo mejor tiene otro ya. Y va a ver que el tema ahí es simplemente eso. Estamos hablando de incendios, pero incendios de una dimensión tal que generan daño a los bienes, a lo que es totalmente la flora, a los animales, es decir, es terrible. Y ellos están claros
y ya lo asumieron, y qué bueno, que tiene mucho que ver con el cambio climático, mucho que ver con el tipo de cambio climático. Ok, que tienen que controlar, tenemos que controlar las causas que generan ese cambio climático, porque nos está originando serios problemas. En Venezuela, afortunadamente, no tenemos esas situaciones, pero pudiera suceder si no colocamos los correctivos a tiempo, colocamos la barrera, decimos, señores, ya esto hasta aquí llega. ¿Sabían ustedes que hay islas en el océano de plásticos? Porque usted suelta, ejemplo, un envase de plástico y él entra al océano y las corrientes marítimas empiezan a moverlo, ¿no? Y llega un momento en que se junten. Entonces, en el Pacífico y en el Atlántico hay islas de plástico, islas que están ahí formadas por recipientes plásticos. Eso es parte de lo que estamos viviendo. O sea, si el ser humano, ahora y en el futuro, no coloca medidas de control, vamos a tener serios problemas. Eso está pasando en España. Y también va a pasar ahora en los Estados Unidos, en la parte de Los Ángeles. En Los Ángeles siempre se dan unos incendios increíbles. El aumento de la temperatura, la subida del nivel del mar, que se prevé, eso va a generar que algunas ciudades que están en la costa van a tener que desalojarse, cambiarla o generarle otro tipo de protección. Ahí está Venecia, que le llega al mar y que periódicamente se inunda, pero que ahora se prevé que puede subir mucho más allá el océano y entrar. Y estamos hablando también de Venecia, ¿ok? Estamos hablando de una ciudad que tiene años de fundada. Entonces, bueno, ahí estamos ahora y vamos a centrarnos ahora en trabajar con eso. Naturaleza del sismo como evento contable. En Venezuela, ¿qué ocurrió? Un par de sismos y una serie de réplicas. Aún todavía se sientan algunos y la gente tiene algo más. Nosotros vamos a mirar esto desde el punto de vista financiero. En este momento lo voy a mirar financieramente. Pero está el otro impacto, el impacto emocional. La gente todavía tiene mucho temor, mucho. Fíjense, una de las consecuencias que uno dice, no, eso se arregla muy rápido. El aeropuerto internacional de Maiquetía lo están reparando, mejorando, haciéndole los cambios, pues, dándole a la asistencia respectiva. Pero eso no es a corto plazo, eso va a llevar un poquito. Se está hablando de que posiblemente sea en diciembre. Se está hablando, o sea, personas que tienen experiencia en esto hablan, no, posiblemente sea en diciembre. Entonces, fíjense, habilitaron el de Valencia, un aeropuerto que no tiene la capacidad para absorber el movimiento que se da en el principal aeropuerto del país, que es Maiquetía, ¿no? Entonces, bueno, ahí aquello es terrible, la gente uno arriba de otro montado. Nuestro aeropuerto que tenemos aquí en Anzoátegui es mucho más grande que aquel y también está siendo utilizado como tal. Eso me parece excelente como tal. Y bueno, el de Margarita es grande también, pero depende de dónde, de la ruta, es cómo lo podemos utilizar, cómo podemos sacarle beneficio, provecho a esa situación. Bueno, eso está pasando en los aeropuertos. Y todas las consecuencias que originan eso, pues eso tiene un costo. Trasladarse de Caracas, vamos a hablar de Caracas, a Valencia se ve cerca, pero tiene un costo, tiene una estadía, porque inmediatamente no es que vas a tomar el avión, tienes que quedarte ahí y estar 5 o 6 horas antes para poder entrar en la cola y que te hagan el respectivo chequeo, el check-in, como se le llama, ¿no? Imagínate todo lo que ocurre con eso. Aquí en Anzoátegui, en el aeropuerto de Anzoátegui está mucho más expedito, mucho más rápido para hacerlo. Tenemos el de Margarita, tenemos el de Puerto Ordaz, incluso aquí en Cumaná tenemos un aeropuerto grande, pero no lo puedo utilizar porque ¿con qué hace con venir para acá? Si ellos necesitan primero un aeropuerto que sea funcional para esto. Todo eso ocurre allí, todo eso tiene que ver con tal. Hoy vi que implosionaron uno de los edificios que quedó en malas condiciones. Entonces eso se hace una implosión, se coloca dinamita, se activa esa dinamita y no hay mucho riesgo porque la implosión es que el edificio baja,
y quedan allí los restos. Ese es otro problema más que tenemos desde el punto de vista del ambiente, los residuos, los restos. Eso, si no se controla, nos va a generar problemas ambientales, y ahí entra lo que estamos hablando. Okay, ahí entra lo que es el tema de la sostenibilidad, que también la profesión a nivel internacional está tomando mucho cuidado con eso, mucha atención. Entonces, el impacto positivo y financiero sobre las infraestructuras productivas e inmobiliarias a largo plazo. Bueno, por esas cosas de la vida, la entidad entró y una parte de su estructura física está dañada. Una parte, o casi toda ella, o no existe. Vamos a ver qué vamos a hacer con eso. ¿Cuáles serían las salidas financieras? ¿Cómo reconocemos ese impacto en la información financiera? Ahí es donde quiero llegar. ¿Okay? Que es la pregunta que muchos dicen, bueno, ¿y cómo hago? El 50% de mi estructura física, de mi fábrica, sufrió averías importantes, daños. ¿Cómo hago? Bueno, vamos a ver qué hacemos ahí con eso. Desapareció una parte porque tenía una matriz, una principal, y tenía unas sucursales. Las sucursales estaban en La Guaira y desaparecieron. O sea, desaparecieron que ya son inservibles. No puede ser, porque se dañaron. Pero vamos a ver cómo hacemos eso. Y cómo reconocemos esa información. Veamos esto. Indicios severos de deterioro. Lo que a uno se le ocurre en principio es decir, bueno, hay que darle de baja de salida, ¿no? Pero primero hay que cuantificar eso. Entonces, lo primero es hacer una acción de reconocimiento con personas capacitadas que diagnostiquen a través de un informe cuál es el estatus de ese deterioro físico. Lo primero, para sobre ese informe dado por una organización que esté habilitada, significa que está autorizada y que tiene toda la experticia para decir, no, ya el edificio hay que demolerlo, o el edificio está severamente dañado, hay que hacer reparaciones importantes. Ya esta parte que tiene el edificio, tanto propiedad, planta de equipo como propiedad de inversión. Estamos hablando de los dos. Oigan bien, tanto propiedad, planta de equipo como propiedad de inversión. Hay que hacerle reparaciones importantes. Y ahí surgen preguntas. ¿La reparación de qué tipo es? Genera dinero en ocasiones significativas. Ah, perfecto. La pregunta es, ¿esa erogación pudiera ser reparar un daño de menor, digamos, calado, de menor cuantía, de menor impacto? Ah, perfecto, pero pudiera ser de mayor impacto. Entonces, ¿esa reparación pudiera ser capitalizable o no? Es la pregunta que uno se hace en ese momento. Lo cierto es que hay que levantar un diagnóstico por personas que estén debidamente autorizadas. Ok, entonces veamos lo que viene ahora, porque eso lo que está originando es un deterioro. Deterioro ahí en este caso físico, fíjense. Pero el físico automáticamente genera el otro. Si está dañado el edificio, o hay una parte del edificio, o la propiedad de inversión, hay indicios de deterioro de beneficio. O sea, no lo puedo utilizar, no está generando beneficio económico. Entonces, los dos se unen el físico, que es la destrucción, es el agrietamiento de la infraestructura, y se une también la otra parte, la parte de que no lo voy a utilizar y que no va a generar un deterioro. Vamos a ver cómo enfocamos estas dos situaciones, porque mi cliente o nuestros clientes nos van a pedir. Usted como profesional de la contaduría, usted maneja cifras, números, usted maneja transacciones financieras que nos puede recomendar. Aquí hay dos áreas, vamos a ver entonces, alteración de beneficio económico, y el otro es dualidad de tratamiento que pudiéramos dar. Y la primera, alteración de los beneficios económicos. Recuerden, son activos y los activos generan beneficios económicos, por eso son activos. Si no generan beneficios económicos, serían gastos. Activos están muy ligados a gastos porque ambos están del lado izquierdo de la ecuación patrimonial. Activos del lado izquierdo y los gastos también. Si no generan beneficios económicos, no están generando incrementos para el patrimonio, pues como gasto, hay que darle de baja, hay que desincorporar. Algo parecido está pasando aquí. Entonces, fíjense, la interrupción repentina de la capacidad productiva se interrumpe, o de generación de flujo de caja operativo. Eso es lo que ocurre. Como no lo estoy utilizando, se reduce la generación de beneficios económicos materializados en los flujos de caja de operaciones.
Ya no, hay que tomar una decisión de si desincorporarlo, hacer una reparación capitalizable o una reparación menor de un gasto. Eso hay que sentarse con los especialistas a tomar esa decisión. Segundo punto, daños estructurales invisibles o evidentes en plantas industriales. Vamos a hablar de una planta que sea grande, ¿verdad? De manufactura. Hoy, por ejemplo, estaba viendo yo un documental de una planta con huesos de animales, o sea, hablamos de vacas, de ese tipo de animal, que luego son tratados para producir al final platos, pero platos sumamente costosos, o sea, vajillas, bajo un proceso que existe. Es una planta que maneja esa situación. Entonces, daños estructurales invisibles o evidentes en plantas industriales, en las oficinas administrativas o en el inmueble de inversión. Aquí están las dos cosas que yo le estoy planteando. En la oficina administrativa donde estamos operando. Muy bien, ahí operamos y hacemos el trabajo. O en un inmueble que no estoy usando para generar beneficio económico para el negocio como tal, sino que lo tengo allí para arrendarlo o para mantenerlo, porque también puede ser que lo tenga como lo que se llama, entre comillas, en un engorde. No es la palabra técnica el engorde, pero sí lo tengo como una inversión, una protección, ¿ok? Porque está ahí protegiéndose de los efectos de una devaluación o de una alta inflación. Entonces, por eso se llama propiedad de inversión, por eso se llama. En algún momento esa propiedad de inversión puede pasar a ser propiedad planta y equipo. ¿Vieron? Pudiera ser, porque la uso, entonces hay una transferencia de esos valores. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? La obligación de activar pruebas de deterioro inmediatamente. Ante estos casos, vamos a buscar si hay deterioro. Entonces me voy a la sección 27, si es una pyme, y ahí embarga, la mayoría eran pymes. Si hay unas que otras empresas que tienen responsabilidad pública de informar, o sea, son grandes entidades, pero la mayoría, un alto porcentaje, se me ocurre a mí un 80% son pequeñas y medianas entidades. Entonces le aplico la sección 27 de NI para pyme, que es el deterioro. Ahí se activa esa sección. O si es una gran entidad que tiene responsabilidad, gran digo que tiene responsabilidad pública de rendir cuentas, que es una cotizada, está supervisada, tiene la obligación, por su propia condición, de informar al público. Aplicaría la norma internacional de contabilidad 36. ¿Ok? Ahí están las dos. Ambas manejan el deterioro. Deterioro que, repito, estoy obligado al final de cada periodo económico o en cualquier momento a hacer pruebas. O sea, esto no tengo que esperar que ocurra un sismo, sino que en cualquier momento yo hago mis pruebas de deterioro. Es un test. Es un test que es así. Usted proyecta los beneficios económicos, ahí está la dificultad. Proyectar en la vida útil restante, se proyectan los beneficios netos que va a generar el activo, ¿no? Los flujos futuros son los beneficios. Se usa una tasa de descuento que una tasa de descuento representativa de la transacción. O sea, no es cualquier tasa de descuento. Puedo partir de una tasa, por ejemplo, activa del Banco Central y llevarla luego al sitio, al lugar donde está el activo, o el grupo de activos, ¿ok? O la familia de activos. Ajá. Una vez que identifico, pudiera ser el costo de capital, que es el WACC, que también pudiera ser que lo utilice. Una vez que yo tengo esto, entonces esos flujos futuros en el tiempo que resta a la tasa de descuento se traen al presente. Se aplica una fórmula matemática financiera que es el valor actual presente. Esa sumatoria, ese valor actual presente, se compara con el monto que está en la contabilidad. ¿Ok? Y en la contabilidad yo debo tener algo registrado. ¿Por qué va a cambiar los flujos futuros? Porque si el activo está deteriorado, los flujos futuros van a disminuir. Y al disminuir, cuando yo compare la sumatoria de los flujos futuros con lo que está contabilizado, va a ser menor. Y esa diferencia entre los flujos netos descontados comparado con lo que está en la contabilidad es el deterioro.
Y la norma dice, haga pruebas, haga la prueba varias veces, o sea, esté seguro de que ese es el deterioro. Hace mucho énfasis, la norma dice, hay que hacer la prueba las veces que sean necesarias hasta que tenga una seguridad razonable de que ese es el deterioro. Entonces, ante esta situación que hemos hablado, se interrumpe la capacidad productiva, lo que genera flujo de caja, daños estructurales, que es lo que acaba de ocurrir ahorita en el sismo, invisibles o evidentes. Hay gente que tiene en la pared, tiene una pequeña grieta y dice, bueno, algo pasó, pero hay otro que tiene una grieta mayor, es mucho más evidente. Y esto ocurre en las plantas, en las oficinas, en los inmuebles de inversión. Ahí estoy obligado, oigan bien, obligado, y eso le va a pasar a la gente que está allá abajo, que está viviendo tanto en Carabobo, hay una zona que también fue afectada. En Aragua también se afectó, en Yaracuy y por supuesto en el estado Vargas y en Caracas, en la zona de los Palos Grandes, ahí también se dio pues un efecto bastante impactante de estos sismos como tal. Por otro lado, tengo una dualidad de tratamiento, lo están viendo a la derecha, tengo destrucción total. ¿Okay? Vamos a ver los dos casos. Se destruyó, pero ¿qué debo hacer cuando hay la destrucción total? Una baja en cuenta formal e inmediata. Se llama de reconocimiento. La traducción está en inglés, pero eso es de reconocimiento. O sea, reconozco es que existe el activo, pero cuando yo lo desreconozco es que ya no está ahí. Voy a de reconocer el importe, el libro, lo que existe, porque recuerden que yo vengo depreciando. Y además esa depreciación tiene incluido deterioro, porque tengo que hacer test, y si el test demuestra que hay deterioro en el activo, lo debo reconocer también en una cuenta que se llama deterioro acumulado. Entonces, si la destrucción es total, que fue lo que ocurrió en muchas situaciones en Vargas, simplemente hay lo que se nota allí simplemente son placas una arriba de otra, ya no existe este hotel que donde llegaba el equipo, uno de los equipos de la pelota intermedia entre la profesional y la liga mayor, Edwards además. Yo una vez estuve ahí en ese hotel, visité el hotel, eso quedó una placa sobre otra, destrucción total, le aplicó esta, baja en cuenta, o sea, hay que sacarlo de ahí, de lo que tenga en la contabilidad, y es una pérdida evidentemente, ¿no? Al sacarlo. Vamos a ver cómo tratamos eso. O veamos la otra parte, es daños parciales, ya no es total, sino son daños por partes, parciales. Entonces hay que buscar una determinación técnica del importe recuperable. O sea, busco no con todo el público, buscamos un experto, perito evaluador o peritos para que técnicamente me determinen cuál es el importe recuperable. ¿Ok? Porque hay daños parciales. Y se define como importe recuperable esta situación, el mayor valor entre el valor razonable, valor de mercado, que debe ser muy bajo en ese momento, menos los costos de disposición y el valor de uso. La primera parte es esa, valor razonable menos los costos de disposición. Disposición es de venta, de darle salida. Lo voy a comparar con el valor de uso. Y el valor de uso es lo que estamos hablando. Beneficio futuro traído al presente. Ese es el valor de uso. Y voy a tomar, oigan bien, el mayor, que sería entonces el importe recuperable. El mayor entre esos que están allí. Pero fíjense que estos son fórmulas matemáticas financieras que requieren una base de entrada de datos lo más razonable posible. No son valores que yo voy a colocar. No, hay una base de datos que me alimenta, que me formaliza esa estructura que voy a utilizar. Por ejemplo, los costos de disposición, el valor de uso que voy a hacer, voy a tomar el valor razonable, que no es tan sencillo, no es tan sencillo. O sea, uno define el valor razonable, pero en la práctica tiene que tomar muchos elementos. Ya lo vimos en lo que hemos venido haciendo, creo que vimos esa norma. En este caso tenemos la sección 12, la NIF para pymes. ¿Ok? O la NIF 13. La NIF 13 también habla de lo razonable. Fíjense, yo les dije al inicio, la solución a esta solución está en las normas, no en lo que yo opine o piense. La norma te va a guiar, te va diciendo cuál es el tratamiento desde el punto de vista técnico que debes hacer.
Está en las normas y aquí lo ven. Ok, perfectamente. Bien. Vamos a ver una comparación entre las completas y las pymes para poder seguir avanzando en este análisis que estamos realizando. Ok. Homogeneidades técnicas y divergencias claves en el tratamiento contable. Eso es lo que estamos hablando. Homogeneidades técnicas y divergencias. O sea, lo que se asemeja y lo que es divergente, diferente. En el tratamiento contable, ¿de quién? De las propiedades, planta y equipo y propiedades de inversión. Las dos partidas que estamos analizando. ¿Ok? Esto es desde el punto de vista, te repito, de un marco de concepto, marco normativo, como lo dice, entre la NIF completa, mañana voy a estar con ella, y las pequeñas y medianas entidades. Ambas hay que conocerlas. O sea, si usted me pregunta, ¿yo debo ser experto en pymes? Sí, ¿cómo no? Porque en Venezuela la mayoría son pequeñas y medianas entidades. Pero es que necesita el conocimiento de la completa, porque a la hora de un análisis, la completa te va a dar mucho más campo, mucho más amplio, más información. Y puedes llegar a una conclusión, un diagnóstico sumamente interesante. Ok, veamos entonces. Vamos a comparar. Vamos a comparar las plenas con las pymes. Okay. En este cuadro que está preparado, hay unos conceptos clave que vamos a analizar. Hay unas NIF, la 16, que en este caso es la propiedad planta de equipo, si es completa. Si es pyme, sería, repito, la 17. 17 y la 16 es la propiedad de inversión. Y la 27 es esta que estoy viendo aquí. La 27 es el deterioro. ¿Ok? Y aquí en la full, de las completas, 16 propiedad planta de equipo, 40 propiedad de inversión y 36 el deterioro. Ahí tiene todo el material de apoyo de cómo hacerlo. Eso es lo interesante de esto, ¿no? ¿Y quién maneja estas normas? ¿Quién debe manejarlas? El contador público. Contador público actualizado. Siempre he dicho, lo mejor de esta profesión, mucha gente piensa que nosotros manejamos nada más que libros, registros, declaraciones impositivas, liquidaciones. No, aquí es donde entra la profesión a analizar, a buscar diagnóstico como tal. Okay. Entonces vamos a ver los conceptos clave. Propiedad de inversión. Luego veamos qué pasa con la propiedad de inversión con relación a esto. Concepto clave. Si es una completa, entonces hay una opción estricta, o sea, que debo aplicarla entre el modelo del costo o el valor razonable. O sea, las propiedades de inversión se miden a valor razonable. Ok, ahí estaríamos hablando de la NIF 40, esta que está aquí, te voy a marcársela. Esta NIF 40 es propiedad de inversión. Pero su modelo de reconocimiento es el modelo del valor razonable, a menos que el valor razonable sea impracticable, imposible de determinar. Puede pasar que sea impracticable, imposible. Entonces me voy al costo, porque no tengo otra opción clara. En este caso, debe ir a valor razonable, a FIDE, pero yo colocaré una nota explicativa de por qué voy a utilizar el costo. ¿Okay? Hay algo que se llama costo o beneficio, es más bajo, que también tiene mucho que ver cuando estoy haciendo el trabajo. Si voy por una pyme, mira lo que me dice, sería el modelo del costo, ¿ok? Salvo que el valor razonable se determine sin esfuerzo de proporcionado. Ellas siempre van a ir a valor razonable y en la completa voy a ir a valor razonable, con la excepción que le estaba diciendo. Pero en la pyme, si no lo consigo, si no logro esto, okay, el esfuerzo, el trabajo sin un esfuerzo desproporcionado, tendría que ir al modelo del costo. Ya nosotros sabemos, sería un costo corregido por impacto de la inflación, ¿no? En el caso de Venezuela. Recuerden que nosotros tenemos un problema aquí. Acabo de mirar una estadística. Venezuela está en el número 1 en Latinoamérica y el que le sigue es Argentina, pero bien retirado, o sea, bien lejos. El spread, la distancia entre ambos es enorme y nosotros somos hiperinflacionarios. Me acaba de llegar y cuando esté tocando la sección 31 voy a utilizar ese recurso para mostrarlo. Entonces, en resumen, propiedad de inversión van a valor razonable.
a menos que resulte imposible o impracticable, o que determinarlo implique pues un esfuerzo desproporcionado. Pero si yo logro determinar el FIBE, el valor razonable, el valor de mercado, a un esfuerzo no desproporcionado, pues utilizo el modelo del valor razonable. Ajá. Esto sería, repito, de la propiedad de inversión. Voy con esta. Deterioro. Miren esto. Una evaluación anual obligatoria de indicios y cálculos formal de los flujos de contado. Beneficio económico traído al presente. O sea, yo al final del periodo, o cuando sea necesaria, yo debo hacer la prueba de deterioro. De hecho, los auditores, y esto se lo digo porque yo también hago parte de ese grupo de auditores, que a prueba de la propia planta de equipo, de la propia inversión y de otros activos, como por ejemplo, si yo tengo activos que tienen que ser, que se le va de baja, pero los tengo como activos, ¿ok? Pero tengo el futuro cercano ya previsto que se van a ir. Yo tengo que hacer la prueba de deterioro, estoy obligado, no tengo otra salida. O sea, eso es, hay que hacerlo porque la norma me lo exige. Entonces, una evaluación anual obligatoria, fíjense, de indicios y cálculo formal de los flujos de contado. Estoy hablando de la completa, ¿no? Ok. Si estoy hablando de las pymes, una evaluación focalizada únicamente en la existencia de indicios, ante la existencia de indicios objetivos de deterioro. O sea, si hay indicios, como por ejemplo el sismo, es un indicio, ya eso me dice, no, tienes que hacer el test de deterioro. En la pyme, porque recuerden que la pyme trata de no ser tan compleja. Es una gran diferencia que hay con la full o la grande. Trata de reducir las exigencias. Entonces, en este caso, me voy a focalizar únicamente si existen indicios, o sea, que puedo evidenciar en un informe que hay indicios objetivos de deterioro. En este caso, no cabe duda que el sismo trajo ese efecto como tal. ¿Okay? Y aquí viene algo interesante. Ese deterioro puede ser reversado. ¿Ok? La reversión del deterioro. En las completas se permite hacerlo bajo ciertas condiciones, excepto la plusvalía. El goodwill, la plusvalía no, pero es permitida en el caso de una full, que es permitida y obligatoria bajo ciertas condiciones. En el caso de la pyme, es permitida bajo restricciones específicas de recuperación del valor de los activos. ¿Ok? Condiciones específicas, restricciones específicas de recuperación del valor de los activos. O sea, debo estar muy seguro que lo voy a recuperar. Entonces me permiten el reverso. El reverso es que si las condiciones que en el futuro, pero en las condiciones actuales que generaron el deterioro, que lo reconocí, que está como un gasto, oígame, está como un gasto, y que está evaluando el activo, en el futuro cercano cambia, yo tengo la opción en una completa de reversarlo. Y esto automáticamente sube, ¿no? El valor. Y en una pyme tendría que irme mucho más específico si está recuperando el valor del activo. Hacer pruebas de que realmente ya no está y voy a recuperarlo. Y tengo que demostrarlo en una divulgación, en una nota revelatoria. Ok, eso es en el caso, repito, de efecto que tiene que ver con la evaluación. El deterioro tiene que ver, evidentemente, el modelo del valor razonable tiene que ver con esto, no cabe duda como tal. Veamos qué pasa con los seguros. Es interesante porque bueno, Venezuela ha bajado bastante el uso de los modelos de seguridad, aseguramiento. Pero este aseguramiento no desde el punto de vista financiero, sino desde el punto de vista de protección de los bienes, que es el aseguramiento. ¿Qué se hace a través de pólizas de seguro? Pólizas que tienen una prima, que es el costo del seguro. Entonces, ocurre un siniestro como el que se dio en Vargas o en cualquier otra parte que ocurra, generalmente, las compañías invierten en pólizas de seguro para protegerse. Aun cuando en mis clientes la mayoría dejó de hacerlo porque la prima era muy elevada. Entonces dejaron de contratarla. Pero vamos a suponer que existe una prima de seguro, un aseguramiento. ¿A qué hago con esto?
¿con qué tratamiento le voy a dar? Vean esto. Hay una independencia de transacciones y criterios estrictos bajo el reconocimiento de las indemnizaciones. Si tengo un seguro, bueno, voy a reclamarlo. O sea, la entidad tiene que hacer el respectivo reclamo. Y eso es todo un protocolo, todo un proceso para demostrar que realmente, supóngase que mi límite es X cantidad y yo puedo acceder a ese límite o menos de ese límite. Evidentemente que la compañía de seguro va a hacer sus pruebas, va a hacer todo lo que pueda hacer para tratar de que ese límite máximo no se dé. Ellos hacen eso, tengan la seguridad. Tienen peritos evaluadores muy especializados en áreas determinadas. Veamos entonces, ¿cómo sería la parte de esas reclamaciones en el caso del seguro? Bueno, el primero, se prohíbe netear los activos. Eso que está ahí en inglés, netter dines. Esto se prohíbe. O sea, las pérdidas por destrucción de activos, ¿no? Y el derecho de recobro de la aseguradora nunca se compensan contablemente. Yo reclamo, pero no compenso. Es decir, yo no puedo decir, no, me van a pagar una cantidad determinada, como tengo una pérdida, voy a netearla. No lo puedo hacer. Cada quien toma su camino independiente. Opera como transacciones independientes. O sea, no puedo hacer el neteo. Oigan bien esto. Esto no se puede hacer. Y es lógico. Se tiene que detectar la pérdida, reconocer la pérdida y un reclamo que va a hacer. Una cuenta por cobrar de indemnización que está soportada por la póliza. Eso es lo que va a hacer, pero no va a netear las dos partidas. Mucha gente dirá, no, yo estoy asegurado y me van a reconocer X cantidad. Vamos a netear y mostrar el neto entre lo que es la pérdida y lo que me van a dar, porque por lo general, la recuperación, o sea, el desembolso, la cantidad que te van a devolver, no cubre la totalidad. Ellos pudieran netear, a alguien se le ocurre, lo puedo hacer mentalmente, pero en contabilidad no lo puedo hacer. Hay una incertidumbre, entonces el activo por indemnización, esa es la cuenta por cobrar que voy a hacer, se reconoce exclusivamente cuando su percepción es virtualmente clara. O sea, en mi plena o probable en PYME tras un finiquito de ajuste. O sea, esa incertidumbre de recuperación que va a estar en una cuenta por cobrar a la compañía aseguradora tiene estas condiciones. Si virtualmente es cierto, me lo exige la NIP plena o full. O cuando tenga la condición de probabilidad es distinto, virtualmente es cierto, es casi seguro, o probablemente es una alta probabilidad de que esto ocurra. Ok, entonces, en un caso de una pyme, fíjense que es probable, yo reconozco mi cuenta por cobrar de ese finiquito. Ok, ahí aparece una cuenta por cobrar seguro y por supuesto vamos a hacer todas las gestiones para que esa cuenta por cobrar se haga efectiva. Y vea lo que pasa en resultados, en el estado de resultados. El gasto por baja de activo, o sea, el activo ya no inserible, hay que darle de baja. Y el ingreso por la póliza, la baja va allá al estado de resultado, hay una pérdida, por eso habla de cómo tal. Y el ingreso por la póliza se exponen de forma segregada, tampoco puede compensarlo. Okay. La baja es una pérdida que va a aparecer en el estado de resultado. Va a salir el activo y va a reconocer la pérdida. Le da de baja al activo y va a reconocer una pérdida. Y si va a recibir ingreso, también lo va a hacer de manera independiente. Okay. Un ingreso que en ningún caso puede ser ingreso extraordinario, no. Porque recordemos que en la sección 2 de mi para pyme y en esta también, en la full, el concepto, el término de extraordinario no existe en las pymes, en la norma. No, nada extraordinario, todo es previsible. En una gerencia adecuada, todo es previsible. Entonces, ¿dónde lo voy a llevar? En esa clasificación, en otros conceptos. Otro activo, otra recuperación, otros gastos, pero nunca como partida extraordinaria. Acuérdense de eso, porque estaría violando el marco conceptual o la sección 2 respectivo y el marco conceptual. Esto sería lo que es la parte que está relacionada con las reclamaciones, con la parte financiera. Veamos los asientos, lo que nos encanta a los contadores públicos.
Oye, usted quiere arreglar un contador público, muestre un asiento. Es que nos diseñaron bajo el esquema de asiento. Modelización contable y asientos de alta precisión. Registro formal de bajas por destrucción total, vamos a ver qué baja es, y activación del derecho de cobro, lo que vamos ahora de mencionar, pero vamos a ver cómo nos mostramos. Repito, registro formal de bajas, baja de salida, ¿no? Ya no va a estar allí, por destrucción total, porque si es parcial no lo vea de baja, voy a hacer una reparación. Voy a invertir recursos para que ya se recupere. O en el caso de las bajas, destrucción, que tengo una póliza de seguro, voy a crear un derecho de cobro, activación del derecho de cobro. Veamos a ver cómo sucede. Bajas por destrucción. ¿Ok? Vamos a suponer que es una maquinaria o cualquier activo de propiedad, planta de equipo. Yo estoy hablando de una maquinaria, pero puede ser lo que usted quiera. Entonces, fíjense, primero, ¿ok? Costo histórico, ¿ok? Depreciación acumulada, aquí están los valores, depreciación acumulada, y importa el libro, lo que está en la contabilidad. Está colocado aquí, en la parte superior. Veamos el asiento. Entonces, la depreciación acumulada sale, ¿ok? La depreciación acumulada se va. Los 300,000 que están aquí, veanlo aquí arriba, estos son estos. ¿Cómo se van? Bueno, al lado opuesto, en el debe. Reconozco la propiedad planta de equipo, que es la maquinaria, sale completo de lo que está registrado. Aquí están los 500, ¿ok? Que es el importe que tiene él allí como costo. ¿Ok? Aquí están los 500. Y la diferencia en este caso es la pérdida. Vamos a llevar la pérdida por siniestro. ¿Ok? Iría a resultados como un gasto en el caso. Fíjense que no voy a utilizar la palabra ningún ingreso extraordinario. No. Es un gasto del periodo, porque ocurrió en el periodo y ahí es donde lo vamos a reconocer. ¿Ok? Este es el asiento que hay que hacer. ¿Qué pudiera yo complicarle aquí de esto? Me encanta complicar. Si es moneda corregida, tengo que hacer el asiento respectivo para incorporar el efecto de la inflación. ¿Ok? Y tomar la cifra ya corregida. Pero no mayores problemas de hacerlo como tal. Entonces, el objetivo, por supuesto, es retirar, este es el detalle, ¿no? Lo que está aquí abajo. Objetivo, retirar del balance el activo destruido y reconocer la pérdida integral. Ahí tiene. Ya salió y voy a los registros contables y ya no va a aparecer. Debe haber una excelente y muy clara nota, ¿okay? Sobre esta operación. Esto amerita una nota revelatoria. Nosotros a veces obviamos una revelación que sea amplia, clara. Y bueno, nos quedamos con esto. ¿Ok? Entonces ahí tiene. Y abajo les he colocado esto también. En algunas ocasiones, supóngase que yo tengo un activo revalorizado. Ok, entonces él tiene un superávit por revalorización. Le hice un informe por un perito evaluador. Y como determinamos que había un superávit, bueno, lo reconocí. Pero lo reconozco en otros resultados integrales. Estoy hablando de patrimonio. ORI, otros resultados integrales. Ahí voy a reconocer el superávit por revalorización. Y cada vez que yo voy a despreciar la parte revalorizada, voy a utilizar eso como referencia para trasladar en el momento que hago el gasto por la revalorización. Ese porcentaje lo voy a utilizar como parte de transferir ese superávit por revalorización a utilidades no distribuidas. No pasa por el resultado del periodo. MIC 16, vayan a verlo allá. O sea, no me crean a mí, vayan a verlo allá para que lo vean. Y una vez que tengo utilidad no distribuida, oigan bien, yo pudiera capitalizarlo. Lo que no puedo hacer es, es capitalizarlo directamente, como algunos quieren hacer. Yo he visto algunos abogados que dicen, no, vamos a aumentar capital, vamos a hacer un avalúo. Un momentico, hagamos el avalúo y posiblemente reconozcamos un superávit por revalorización, aunque pudiera ser lo contrario. Pudiera ser que el avalúo esté por debajo de lo que tengo en el libro, entonces tengo una pérdida.
¿ok? Tengo una pérdida y ya y ahí no pasa nada, y ahí tengo que reconocerle más nada. Pero vamos a suponer que tengo un superávit, un excedente, un exceso. Para yo poder llevarlo a capitalizar, tengo que depreciar la parte que se revalorizó en la vida útil restante, en lo que sigue. Si le quedan 3 años, en 3 años agarro el monto revalorizado y lo divido de manera lineal y lo establezco. Y cada vez que haga esto, en función del gasto, voy trasladando a un asiento de traslado de ese ORI, el superávit por revalorización, a utilidades no distribuidas. Fíjense que no pasa por el resultado del periodo, no pasa. Y si no tiene nada que ver con el impuesto, en otras palabras, porque el propio impuesto no tiene nada con superávit por revalorización. El propio impuesto así lo establece en su normativa. Entonces, ahí lo tienen. En algunos casos, la cuenta afectada pudiera ser superávit por revalorización, hasta llegar, por supuesto, a la totalidad, en algunos casos. Y eso está en otros resultados integrales. Mírenlo aquí, yo lo estoy mostrando. ORI, va en patrimonio. Por eso que uno dice, vamos a meter capital. Sí, está bien, hagamos el avalúo y si el avalúo es favorable, va a aumentar patrimonio, pero no el capital social. Para aumentar ese capital tengo que hacerlo al esquema que yo les acabo de decir. ¿Dónde está eso? Bueno, resolución 19 del SAREN, de enero de 2014. SAREN, Servicio Autónomo de Registro de Notaría. ¿Dónde está eso? Búsquese el boletín el BABENIF número 2, versión 4. Ahí también tiene el soporte de lo que estoy diciendo. Y, por supuesto, habla de corrección monetaria, es lo que estamos hablando. De hecho, el avalúo es, en el sentido estricto, es una corrección monetaria, solo que no utiliza INPC, sino que utilizan valores corrientes, porque el perito evaluador da por valores corrientes. Hay unas normas internacionales de evaluación que ellos utilizan para eso. Ok. Segundo, vea, aquello es, repito, la salida, la pérdida que estoy reconociendo, etc. Otro asiento, reconocimiento del derecho de cobro. Ahora el activo quedó allí, yo voy a solicitar un derecho de cobro, hasta un derecho de cobro, la devolución, porque estaba asegurado. Entonces, mira lo que hago. Ok, debe haber una formalidad, un protocolo, ok, con la compañía de seguro por una indemnización. Y en este caso logramos hacerlo después de tantos papeleos, dividir esto. Hay un reclamo de 150. ¿Ok? 150 mil. Y lo está mirando usted en el material. En lo que 150 mil. El asiento sería cuentas por cobrar a la compañía aseguradora en un activo financiero. Si un activo financiero está sujeto a deterioro, por eso le estamos colocando eso ahí, pero a futuro, no en este momento. 150. ¿Contra quién? Vean esto lo que viene. Ingresos por indemnización de seguro. Se lleva directamente ingresos. No se lleva un diferimiento. Pasa lo mismo con la pérdida. La pérdida se reconoce cuando ocurre. Y ocurrió en ese momento y se reconoció. El caso del ingreso no tengo por qué diferirlo. Simplemente lo reconozco en el momento en que ejerzo mi derecho de indemnización. Y en ese momento yo estoy diciendo que hay un ingreso por indemnización del seguro. Tenga la seguridad que el fisco aquí sí me quiere pechar, pero cuando estoy hablando ya del diferimiento, posiblemente ponga todas las trabas posibles que sean. ¿Ok? Y el detalle sería registrar la recuperación financiera vinculada al siniestro. Ahí tiene entonces los dos conceptos. Pérdida total y, por supuesto, cuando hago la recuperación de una compañía de seguro. El otro caso, que no se lo muestro aquí, pero es muy sencillo. Supóngase que hay una pérdida, pero parcial. Y la compañía asume, bien por una compañía de seguro, porque aquí recupero y invierto allá. La compañía pues asume una reparación, una modificación, ¿ok? Y hace pues las erogaciones para hacer ese tipo de adaptabilidad a la realidad, pues para que el activo siga funcionando. Ese es el tercer caso que pudiera suceder. Ajá. Las notas, revelaciones y notas de los estados financieros. Esta es la clave para mí, revelación. O sea, la transparencia informativa,
requerida por los mercados, por los inversores y por los auditores externos. Transparencia. La revelación es transparencia. Lo tengo que revelar bien. No puedo estar haciendo revelaciones amañadas o muy reducidas, porque también eso se hace. Aunque alguien dice, oye, pero es que hacer esto, no puedo revelar todo. Sí, puede. Claro, se puede revelar lo que usted considere pertinente, siempre y cuando no dañe el nivel de la información, la credibilidad. Claro que se puede. Lo que no puede es ocultarlo, porque no sé en qué momento ese informe que ya es aprobado en asamblea, que es visto por un comisario, que es auditado, que tiene un aseguramiento, ¿ok? Que tiene una norma de aseguramiento 3000. Y vamos a suponer que esta es una empresa que también está dentro de la sostenibilidad, entonces tiene una norma de aseguramiento que es la 5000 que acaba de salir, y se presenta un reclamo y detectan que hubo un maquillaje, que hubo una parte de la revelación que se omitió con fines distintos, no sabemos, ok, ahí quedamos muy mal como profesional de la contaduría pública. Entonces, vean esto, ¿qué se exige en la revelación? Primero, naturaleza y cronología del hecho, por supuesto. Descripción detallada del evento telúrico, zonas geográficas impactadas y fecha de ocurrencia. Todo lo que tiene que ver con el evento, la cronología, la fecha, el lugar. Aquí, por supuesto, no lo decimos, pero el tipo de sismo, la magnitud, todos esos detalles que son técnicos se colocan ahí, en la naturaleza y la cronología. Segundo, el impacto en resultados. Resultados es nuestro, el estado de resultados, en el ERI, estado de resultados integral. Cuantificación individualizada de las pérdidas por deterioro o destrucción en propiedad, planta de equipo y en propiedad de inversión. Fíjense esto, en la revelación. Voy a cuantificar de manera separada, individualizada, por cada activo, las pérdidas por deterioro, si se determina que hay deterioro, o destrucción en propiedad, planta de equipo y propiedad de inversión. Eso es lo que me están pidiendo ahí en la divulgación. Tercero, garantías y pactos. Eso es governance, es pacto. Pacto es acuerdo. Entonces, ¿qué me van a pedir? Revelación de activos destruidos, comprometidos como colateral de deuda. Un activo pudiera estar que se destruyó, que ya no lo voy a utilizar, lo perdí, lo dejé de baja, pero que forma parte de una colateral de una deuda, de una fianza. Es similar a una hipoteca, que es el caso. Tiene un activo que está hipotecado, es una colateral de una deuda que usted tiene, hipoteca que es un pasivo a largo plazo. Entonces, te están pidiendo que reveles, en este caso, los pactos. El pacto es en este caso, la hipoteca de primero, segundo, tercer grado. Y su efecto potencial en las cláusulas restrictivas. Por eso ese documento de hipoteca posiblemente, es casi seguro, tiene una cláusula que habla de este tipo de situaciones, que obliga a tener una póliza actualizada. Actualizada es que anualmente usted va actualizando en función a la inflación, a la paridad cambiaria, a eventos que pueden impactar sobre el inmueble, pero que exigen como tal, ¿no? Una garantía. Eso es a través de un pacto que sería pues el governance, ¿no? Para hacerlo. Y te van a pedir también litigios o contingencias. Ya estamos hablando un poco más allá. Entonces, el estado de reclamaciones de seguros sujetas a arbitraje o procesos de liquidaciones pendientes. Si en la revelación yo voy a decir, me dice usted que esto ocurrió ahora en junio, perdón, 24 de junio, y llegamos a diciembre y tenemos que preparar nuestra información financiera y estamos litigando, reclamando, pero eso va a aparecer dentro de la revelación. Pero fíjense que revelar es bastante. O sea, revelar no es lo que uno cree que es sombrear, copiar y pegar de otros estados, o lo que uno cree, no, es dar información, oigan bien, que tiene mucho valor, ¿ok? Que es cualificativa, de calidad para poder tomar la decisión. Entonces, repito, el estado que tenga de reclamaciones de seguros, sujetas a arbitraje, si es que sea, o procesos de liquidaciones pendientes. ¿Cómo estás? Nos están respondiendo, no hay posibilidad de recuperación, ¿qué tenemos que hacer? Eso hay que hacerlo de esa manera.
Y para el CEO, el jefe de oficina, Chief es jefe financiero, finanza y oficina of. Un término en inglés, lo dejé ahí, pero pude colocarle el jefe de la oficina, el jefe de financiero de la oficina. Entonces, ¿qué acciones gerenciales de alto nivel para mitigar el impacto financiero y operativo? Veamos la recomendación. ¿Qué va a hacer para el caso de la empresa? A lo mejor no tiene el CFO, o sea, el jefe financiero, pero sí tiene una junta directiva que se encarga de esto. Entonces, vamos a hablarle con la junta directiva qué es lo que va a ocurrir. Una guía de acción a la directiva, post siniestro, o sea, lo que ocurre después. Una guía de puntos que pudieran ser más todavía. Hemos colocado algunos, pero esto puede ser mayor todavía. Del lado izquierdo tengo el levantamiento técnico inmediato. Esto es lo que hay que hacer. Fíjense, ahora estamos más de un mes. Hoy estamos más de 30 días que ocurrió el siniestro. El siniestro ocurrió finalizando el 24 de junio y hoy específicamente, estamos a 30, ¿no? Del siguiente mes. O sea, un mes y unos días que ha transcurrido. Entonces, ya a esta altura, ese levantamiento técnico debe haber sido realizado, ejecutado. O sea, ¿qué tenemos? ¿Cuál es la situación? El diagnóstico, lo que yo le decía. Entonces, inmediatamente hay que conformar comités de trabajo que sean multidisciplinarios, entre finanzas, entre operaciones, entre la ingeniería. Esto es para dictaminar activos reparables versus irreparables. Lo que yo le decía, que podemos recuperar y qué no podemos recuperar, qué tenemos que darle de baja inmediata o dentro de los días que siguen, porque ya es imposible recuperarlo. Y qué pudiéramos recuperar y cuál es la cuantía, el monto. O sea, hay que hacer un estimado de esa recuperación. Ok. Hay que evaluar la capitalización de reparaciones mayores. Si yo voy a reparar, entonces tengo que evaluar si ese monto que voy a inyectar de flujo de caja puede ser capitalizable. Y eso está establecido en la NIC 16. Okay, la NIC 16 es propiedad, planta y equipo. Full. Pero puedo irme también a la sección 17, que también tengo allí criterios de capitalización. Esto es si se extiende la vida útil o mejoran la capacidad futura. Si la erogación que vamos a hacer va a extender la vida útil, va a alargar la vida útil o va a mejorar la capacidad futura, usted lo puede capitalizar. Si por lo contrario, simplemente se trata de un gasto de colocar el activo en funcionamiento, pero sin llegar a alargar la vida útil o mejorar la capacidad futura, iría como un gasto común. O sea, iría resultado, no se capitaliza. Si se capitaliza, entonces entraría ya en un formato distinto, esa parte capitalizable para depreciarla en la vida útil restante que tenga el activo. Del lado derecho tengo una gestión proactiva, ¿okay?, de los retos, de los pactos. Acuérdense que Covenant es pactos, acuerdos. Una gestión proactiva. Primero, anticipar la concentración del activo no corriente. Anticipar esa contratación del activo no corriente y la distorsión temporal de ratios de endeudamiento y solvencia. O sea, ¿qué va a generar esto? ¿Okay? Desde el punto de vista de esta reparación o esta capitalización. Hay que anticipar esa contracción del activo. Segundo, negociar. Waiver son acuerdos. Esta palabra significa acuerdo. Negociar acuerdo o recalibración de cláusulas bancarias con base en las proyecciones de cobro del seguro. Si nosotros estamos endeudados, estamos apalancados con estos activos, vaya a la institución financiera o al grupo de bancos y negocie, ¿okay?, el saldo de los pasivos. ¿Okay? ¿En función a qué? Bueno, va a considerar que el activo lo va a recuperar, que el seguro nos va a cancelar y que va a estar en funcionamiento en una fecha determinada. Eso es básico que yo lo manejo de esa manera. ¿Okay? Eso sería, repito, una guía de acción a la directiva post siniestro, lo que ocurre después. Ok. Entonces,